Hoy hablaremos sobre un tema muy importante y eso es sobre tráfico humano. En mi experiencia, he hablado con muchas personas que eran víctimas de tráfico humano, pero ellos no sabían que eran víctimas, hasta que tenían una consulta conmigo y pudimos hablar sobre todos los detalles de su situación. Hoy tenemos a Heidi García. Ella es una terapeuta cuya práctica se enfoca en asesorar a personas que son víctimas de abuso, incluyendo tráfico humano. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, Heidi. Gracias por la invitación, Britney. Y Heidi, en su experiencia, ¿usted ha visto que la mayoría de las personas que son víctimas de tráfico humano saben que son víctimas? Lamentablemente no, Britney. La gran mayoría de personas que yo ayudo en mi práctica privada entienden que el tipo de actividad que están haciendo es para pagar una deuda que tienen. Porque fíjate, la gran mayoría de estas personas llegan a este país ayudados por otra persona, o sea, prestan dinero para pagar su viaje, tienen a un tercero que les da albergue en sus casas o un tercero que le promete un trabajo, no saben hablar el idioma, no conocen las leyes de este país y de repente esta tercera persona le dice que tiene que trabajar sin recibir paga para poder pagar su deuda o empezar a hacer actividades que esta persona le parece humillante o con las que no está de acuerdo. Pueden ser actividades de índole laboral, pueden ser actividades sexuales o incluso actividades domésticas. Yo tengo clientes que las personas que le dan albergue los obligan a encargarse de todas las cosas de la casa y básicamente sin ningún tipo de receso, sin ningún tipo de paga y sin tiempo definido de cuándo esta actividad va a terminar. Como mi cliente se siente en deuda, entonces tiene que hacerlo porque no ve salida. Entonces mi pregunta para ti, Britney, ¿cuáles son las opciones legales que estos clientes tienen? Hay opciones en este tipo de situaciones de tráfico humano. Con inmigración hay una opción que se llama la visa T. La visa T es específicamente para personas que son víctimas de tráfico humano, si es tráfico en labor o también tráfico en sexo. Y con este tipo de caso puede aplicar con inmigración aun si nunca hicieron un reporte con la policía antes. Técnicamente con este caso sí tiene que tener algún tipo de reporte, pero podemos hacer ese reporte ahorita. Y no es un proceso muy formal. Normalmente esta parte no es muy complicado. Si nosotros podemos identificar a alguien como víctima de tráfico humano, normalmente sí podemos ayudar de aplicar por ese tipo de visa, aun si nunca tenían un reporte antes. Y Heidi, ¿qué consejos le daría a personas que piensan que son víctimas de tráfico humano? El primer consejo que le daría a Britney es tratar de conseguir una persona en la comunidad con quien puedan hablar de lo que está sucediéndoles, para que puedan aprender sobre cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones y cuál sería una manera segura de ellos poder salir de la situación en la que están. La otra cosa bien importante que quiero recordarle a la audiencia es que no importa si usted es hombre o mujer, no importa cuál es su raza, no importa cuál es su preferencia sexual, si usted está siendo obligado a hacer actividades que usted no quiere, con las que usted no se siente bien, para que otra persona obtenga un beneficio, usted tiene derecho a buscar ayuda y este país ofrece ayuda gratuita para personas que están en su situación. Incluso hay una línea nacional que es para personas que piensan que están siendo víctimas de tráfico humano. En mi caso, yo recomiendo mucho también buscar ayuda legal, porque muchas veces veo que mis clientes no están claros sobre todo en el caso que tiene que ver con tráfico en cuanto a la parte laboral, porque muchos se sienten tan agradecidos de que alguien le dio la oportunidad de que ellos pudieran hacer una actividad digna a cambio de conseguir dinero para subsistir y no se dan cuenta que están siendo víctimas de tráfico humano. ¿Cuáles son las opciones que esas personas tendrían a nivel legal? Estos tipos de personas que son víctimas de tráfico en labor pueden aplicar por la visa T. Y en mi experiencia yo he visto muchas personas que en sus trabajos
ellos sentían forzados de quedar allí trabajando por su patrón. A veces los patrones llegan al punto de violencia, pero las personas todavía no entienden que son víctimas de tráfico humano. Ellos no saben qué es eso. A veces piensan que sufren algún tipo de maltrato, discriminación, pero no entienden que eso es algo contra la ley y que puede tener un beneficio con inmigración con eso. También yo he visto personas que eran víctimas de su misma familia. Como usted estuve explicando, de cuando viene aquí y una persona está ayudando de pagar para el coyote, muchas veces cuando llegan aquí, ellos están víctimas de esa misma persona. Y sí, están agradecidos porque piensan que ellos estuvieron ayudando. Normalmente ellos no identifican como víctimas. Eso es algo que cuando hacemos la consulta, yo siempre hago esos tipos de preguntas sobre toda su vida desde que entró al país, pero tratar de buscar esos tipos de situaciones y identificar cuando ellos eran víctimas. Y normalmente cuando vemos eso, podemos hablar sobre el caso de la visa T y también normalmente referimos a nuestros clientes con un terapeuta para hablar más sobre su situación, y eso es cuando ellos empiezan a entender la trauma que ellos sufrieron y realmente entienden su situación mejor. Heidi, gracias por compartir esta información muy importante y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Britney, por la invitación. Si usted piensa que ha sido víctima de tráfico humano, debe llamarnos para programar una consulta donde podemos revisar toda su situación y ver cómo podemos ayudarle. Soy la abogada Britney James. Hasta pronto.